Bueno, acá ya. Muchachos, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bueno, para iniciar pues la charla el día de hoy, ya les había anticipado, está el profe Freddy Amazo con nosotros. Profe Freddy Amazo, pues en su perfil académico, sus estudios de entrenador los hizo en México, sus estudios en deporte, tiene estudios en deporte, 2 maestrías, un doctorado también en ciencias del deporte. En la parte curricular pues ha pertenecido a diferentes universidades, diferentes procesos formativos a nivel local, pero también a nivel nacional con la Selección Colombia de Mayores, y pues actualmente viene de ser asesor de Juegos Nacionales, ¿correcto, profe? Esto es el tema de los Juegos Nacionales. Es una de las personas responsables, estuvo a Ramel Falcao de los 9 a los 11 años, lo tuvo en selección Bogotá, en selección Colombia cuando llega a debutar con apenas 5 partidos en River Plate. El profe hace parte de ese cuerpo técnico cuando Ramel debuta en la selección Colombia de mayores. Vamos que ese es un poco el currículo académico y laboral del profe. Más allá de eso, pues fue mi profesor en la Universidad del Tolima en la especialización, una persona que admiro mucho y que espero pues ustedes le saquen el máximo de provecho. ¿Listo? Entonces, un aplauso de bienvenido para el profe. Bueno, un cordial saludo muy afectuoso para todos ustedes, con nexos muy fuertes con el departamento del Tolima, no solo porque viví, porque me crié parte de mi vida en Tolima, en Ibagué, estudié en el Colegio Cisneros gran parte y en San Simón, y después regresé al Tolima a ser profesor de la Universidad del Tolima, profesor de un profesor en pregrado durante varios años. Ahorita presente ahí el profesor Ortega me sorprendía con unas fotografías del equipo de fútbol y de profesores que formamos e integré durante un buen tiempo. Y luego pues he regresado a diferentes aspectos. Una especialización que hubo en fútbol, tuvimos la oportunidad de implementarla, de desarrollarla durante varios años, y con algunos de los profesores, por ahí todavía hay algunos de ellos que todavía están ahí. Entonces me une al departamento del Tolima, a la Universidad del Tolima, un gran nexo. Con el profesor Urdugar igual, nos conocimos ahí en la universidad, él siendo estudiante, y entablamos una amistad muy interesante y muy importante. Y por supuesto pues el deporte, por eso estoy acá, con la estructura del deporte, porque soy un convencido que en la medida en que nos capacitemos. Richard, por allí, acomódense allí. Acomódense por allá, buenos días. Tú, mire, acomódate también y ubica una posibilidad de silla por allí porque... Entonces, obviamente que con el profesor Urdugar y en todas estas visitas de orden académico, me interesan mucho, me interesan porque los profesionales, que son colegas míos en muy poquito tiempo, tengan esa capacidad y podamos transformar el deporte en Colombia. El deporte en Colombia está muy atrasado, muy atrasado. El fútbol cada día va más para atrás. Entonces la única manera de cambiar esto es estudiando, prepararnos.
Esto no es ir y jugar fútbol y inmediatamente salir a dirigir los equipos o jugar baloncesto y entonces ya porque se jugó baloncesto en unos juegos o algo, entonces ya inmediatamente salir a avalarse como entrenador y como formador. El día que en Colombia cambiemos eso, vamos a cambiar nuestro entorno. Ahorita, ¿qué posición quedamos en Juegos Panamericanos en Chile? ¿No? ¿Alguien ubica qué posición quedamos en Juegos Panamericanos? Equipos. Después, gracias, sí, equipos. Después de los Olímpicos, ese es el torneo más importante. Luego tendríamos que preguntar a las personas que están estudiando esta profesión, porque yo no estoy hablando con ingenieros, ni con abogados, ni con eso, ellos no saben eso. Pero nosotros sí tenemos que dar respuesta a eso. ¿Cuántos Juegos Panamericanos hemos hecho en Colombia? Juegos Panamericanos de 1971. Creo que hasta ahora estaban naciendo sus padres. 1971, no hemos hecho más juegos. Colombia, ese es el evento más grande que ha hecho en toda la historia de Colombia. Juegos Panamericanos del año 71. De resto no hemos hecho ningunos Juegos Panamericanos más grandes. Vamos a hacer los segundos, ahora que nos otorgaron para Barranquilla, la sede, la próxima sede, segundo juego más grandes que vamos a hacer en toda la historia. Nos habían asignado un campeonato mundial que nos habíamos ganado en Francalí en 1986 y somos el único país en el mundo que hemos renunciado a ser mundial en 1986. Entonces, ¿qué es lo que les quiero invitar aquí en esta primera reflexión de ingreso? Que somos nosotros los encargados de transformar esa cultura deportiva. Somos nosotros los encargados de, a través del departamento del Tolima, a través de las regiones en el Tolima, de cambiar esa perspectiva, de cambiar esa estructura de lo que es la cultura deportiva en nuestro país. Y para eso tenemos que prepararnos, para eso hay que estudiar, para eso hay que capacitarse. Necesitamos profesionales capacitados en todas las áreas, pero aparte de capacitados, mis apreciados estudiantes, aparte de capacitados, actualizados. Porque tenemos muchos entrenadores capacitados, pero resulta que están enseñando lo que les enseñaron hace 30 años, hace 25 años. Pues nosotros necesitamos, aparte de eso, de capacitarnos, de certificarnos, de tener un título profesional, estar permanentemente actualizados. Por eso celebro eventos como estos. Ustedes han venido a ver una de las academias más serias que hay en Colombia, Juventus Academy, con una filosofía, con una estructura absolutamente clara, contundente en todos los aspectos, en metodología, en estructura, en didáctica, metodológica, en todo niveles, que eso ha de servir no solo para el fútbol, en ese momento nos convoca aquí el fútbol, pero aquí nos debe convocar es el deporte en general, porque aquí estoy seguro que todos no son futbolistas. Pero no, es que a mí me gusta el tenis. Bueno, entonces, ¿cómo podemos reivindicar el tenis? Porque no podemos, mis apreciados amigos, establecer cosas que no nos puedan determinar ese crecimiento. Una de las cosas que más me ha dolido a mí en la vida fueron los Juegos Nacionales a realizarse en la ciudad de Ibagué. Ustedes estaban muy jóvenes todavía, lo siguen siendo, pero mire ese fracaso de los Juegos de Ibagué. Todas las obras se las robaron, todas las construcciones se las robaron, todos los niveles se las robaron. ¿Y sabe qué me duele a mí? Que muchos de ellos fueron estudiantes como ustedes, egresados de la Universidad de Tolima, que se estaban preparando para manejar el deporte en el Tolima. Entonces, no, muchachos. Esto también es un problema ético y un problema de responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso no es sentarse allá y mirar entonces a ver cómo me dan la oportunidad de dirigir el deporte del departamento o en el municipio o en el barrio o donde sea, y entonces miramos a ver cómo establecemos cosas no éticas. ¿Cuáles son las consecuencias? El departamento del Tolima en este momento no tiene escenarios. ¿Esas son las consecuencias? Ay,
y algunos esfuerzos individuales que han hecho por ahí ya son esfuerzos privados. Pero ¿cómo es posible que todos los centros deportivos que conocimos, en la 42, en la Quinta, en todos los niveles, los desaparecieron totalmente? Entonces, ese segundo punto que les estoy planteando es que tenemos una responsabilidad social. Tenemos una responsabilidad social. Y si ustedes están entrando a estudiar esto y ya lleva año y medio estudiando esto, hay una responsabilidad social. ¿Con quién? Con su familia, con usted mismo, con su departamento. Entonces, es la segunda reflexión que les quiero plantear para iniciar esta charla, esta conferencia. Tenemos una responsabilidad social. Si no tenemos esa responsabilidad social, va a ser muy difícil que nuestros jóvenes, que nuestros niños, que nuestras próximas generaciones entiendan el deporte como una cultura, como una alternativa de vida. Si no cambiamos esto, muchachos, no hay nada que hacer. Porque ahí yo les pregunto, ¿qué tipo de profesional quiere ser usted? ¿Qué tipo de profesional quiere ser? Y usted es el que tiene que empezar a perfilarlo. Ya, eso no es cuando se gradúe ni cuando le den un título que usted, porque le dieron un cartón, usted ya es profesional, no. Ser profesional es una actitud, ser profesional es una forma de ser. Entonces eso es desde ya, desde el primer día que usted ingresó a la universidad, tiene que ir perfilando qué tipo de profesional quiere ser usted, cuáles son sus valores éticos, morales, etcétera, etcétera. Yo estoy en Juegos Nacionales. Parto mañana por la noche nuevamente para Manizales, para Pereira, para los Juegos Paranacionales del Comité Paralímpico Colombiano, comité del cual soy fundador y soy gestor con el profesor Héctor Peralta Reyes. En el departamento del Tolima creamos todas las estructuras del deporte paralímpico, todas, allá, desde el Club Alfa de Ibagué, que fue el primero que creamos, hasta todo el desarrollo que se ha dado en el departamento del Tolima. Entonces, mis apreciados amigos, ¿por qué les refiero lo de los Juegos Nacionales? Porque vamos lo mismo. Los medios de comunicación nos lo dicen, pero vaya a mirar esos escenarios como están en este momento los Juegos Nacionales. El complejo acuático no lo han construido ni en el 20%. A hoy el complejo acuático no lo podido hacer. No, las instalaciones que existían ahí, unas las pintaron, otras las llevaron y no tenemos una infraestructura como esa. Lo que lamentablemente la politiquería en este país acaba con muchas cosas. Y lo que es peor, nos involucra a todos. Entonces, ¿estamos claros en esta primera reflexión? La primera reflexión es ¿qué tipo de profesional quieres ser? ¿Cuál es tu ética? ¿Cuál es tu compromiso contigo mismo? Con la familia y con todos esos jóvenes sobre los cuales ustedes van a influir en el departamento, en Colombia y en el mundo. Cuando yo empecé mi profesión, yo no sabía que yo iba a llegar hasta por allá donde llegamos. Yo he sido profesor de educación física en colegios, en la básica primaria, en la básica secundaria. Trabajé, como les he dicho, en varios departamentos, incluido el departamento del Tolima. Empecé mi carrera como entrenador de deporte paralímpico, en la cual ya llevo 28 años. Empecé mi carrera como entrenador de fútbol. He trabajado desde los más pequeñitos hasta llegar al fútbol profesional y al fútbol de élite, como selecciones nacionales y demás. Selecciones nacionales como la de Costa Rica, con el Mundial del 2014 en Brasil, como la de Honduras, como la selección Colombia y sus divisiones menores. He tenido la oportunidad de ser campeón suramericano con Colombia a nivel juvenil. Soy instaurador y uno de los promotores del fútbol femenino en Colombia. Por eso Bogotá es tan fuerte, porque yo establecí, traje el fútbol femenino a Colombia y lo traje a la Universidad Pedagógica Nacional. En esa época, cuando traje el fútbol, las damas, las mujeres no tenían que ver fútbol. Era prohibido para ellas ver fútbol. Estoy hablando de hace 25 años. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiar el currículo de las universidades. Hoy en día toda universidad y toda dama que se quiera formar en educación física, en deporte, etcétera, tiene que cursar fútbol. En esa época no. Hace tan solo 25 años.
La primera vez que llegué a la Federación Colombiana de Fútbol a proponer el fútbol femenino, me sacaron uno de los que están ahí todavía a portazos. ¿Qué viene usted aquí? Profe, sálgase de aquí. ¿Qué viene usted aquí? Dice que a promover fútbol para esas viejas. Esa fue la palabra que me dijeron ellos. Yo seguí insistiendo y ahí vamos. Yo seguí insistiendo y ahí vamos. No como quisiéramos, porque lo que se está dando en el fútbol no es inclusión. No, fútbol practicado por mujeres van por un lado y los fútbol practicados por los hombres por el otro lado. Vamos a hablar de inclusión. Cuando en un equipo de fútbol tengan que jugar 4 damas obligatoriamente, sí o no, ahí sí vamos a hablar de inclusión. Cuando tenga que llegar y Santa Fe o Millonarios o Deportes Tolima, entonces tenga que meter 4 damas en el partido. Ahí sí vamos a hablar de inclusión. Mientras tanto no hablemos de inclusión, hablemos de que las damas hacen fútbol practicado por mujeres y los hombres practican fútbol practicado por hombres. Pero no quieren juntarlos, no quieren desarrollarlos, no quieren estructurarlos. Y eso, mientras estén estos directivos actuales, seguiremos lo mismo. Hasta que no haya un cambio estructural, no tendremos ninguna de esas alternativas, ni tendremos otras posibilidades de otros criterios. Vale. Profe, pero para llegar a eso no tendría solo que darse acá en Colombia, sino ya a nivel mundial, ¿no? No, el fútbol femenino no empezó a nivel mundial, empezó por ciertas sociedades que empezaron a desarrollarlos. Por ejemplo, ¿quién se va a imaginar que el fútbol femenino inició en Suecia? No empezó ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, ni nada. En Suecia se empezaron a hacer sus primeros torneos y empezó a difundirse para el mundo. ¿Y por qué tenemos que esperar que el mundo haga cosas? No, nosotros aquí podemos hacer nuestros propios torneos y hacer nuestras propias organizaciones y mostrarle al mundo cómo se puede hacer. Nosotros le podemos mostrar al mundo cómo se puede hacer, como lo hemos hecho en muchas cosas. ¿Vamos a hacer las preguntas de una vez o al final? No, de una vez podemos ir Tengo haciendo. una pregunta, digamos, nosotros como futuros profesionales, interesados en el deporte y promoción de hábitos de vida saludable, ¿cómo podemos cambiar, si es un tema también de política, el no tener escenarios deportivos y, digamos, lo más evidente que sea esto, como el jaque de los elefantes blancos, de los escenarios que están incluso ya hace más de 8 o 9 años? ¿Cómo nosotros podemos hacer parte de eso o cómo podemos cambiar el estilo de eso? ¿Cómo es tu nombre, por favor? Adriana, maravillosa intervención. Entonces mi pregunta es, en las anteriores elecciones, ¿por quién votaron ustedes? No, en las que acaban de pasar, ¿por quién votaron? Tranquilo, no me conteste, usted es el que tiene que contestarse. No me conteste usted y diga, yo no voté porque a mí no me interesa la política. Entonces miren lo que está pasando. Una persona que está estudiando no le interesa qué pasa con el deporte. No, yo voté por fulano de tal. Entonces por ese fulano o esa fulana de tal, por el que tú votaste, quedó una gobernadora. ¿Cómo se llama? Exacto. Entonces ahora, correcto, señorita Diana. Entonces ahora viene mi pregunta. ¿Cuál es el proyecto deportivo de ellas? Cuando yo fui a votar, nuestra vez, yo mire, salud. Mire lo que proponen salud, está bien, muy bien. Mire lo que proponen deporte, restaurar los escenarios deportivos, implementar los programas de formación deportiva, de actividad física, en el departamento de Tolima. Primera acción. Pero no es que nosotros a veces, y las nuevas generaciones a veces no se preocupan de eso. Se preocupan de la tendencia, votemos por fulano, sí, ese de izquierda, ese es de la universidad, el Tolima, qué berraquera. Estaba diciendo ahorita hace media hora el profesor Octubay, qué vergüenza que las universidades públicas como la del Tolima, como la universidad donde yo me eduqué, la pedagógica, todavía sigan lo mismo de hace 80 años, saliendo allá a la cuarta a agarrarse con la policía y cerrar los días la universidad. Eso es todo. Seguimos en lo mismo.
Cuando la revolución estudiantil de los años 60, 70 y 80, pues era tratar de establecer y tomar una estructura de poder y de control por la fuerza. Hoy en día ya eso está mandado a recoger. O seguimos lo mismo. Pedrea la Nacional, cerrada la Nacional un mes, 8 días, 2 días, lo que sea. Cerrada la Pedagógica aquí en Bogotá, la misma mañana. Cerrada la Universidad de Tolima. Eso es lo que yo los estoy invitando a cambiar. Entonces, lo primero, ¿cuál es la política pública frente a la gran pregunta que tú haces para poder hacer algo? Bueno, mostrar cuáles son nuestros mandatarios y qué es lo que proponen. ¿Y quién de la Universidad del Tolima o qué profesores y estudiantes presentan el proyecto político para la próxima gobernación? Señora gobernadora, mire, aquí está. Esos son los puntos que necesitamos que se desarrollen para el departamento del Tolima. Porque eso es lo que queda política pública, mi apreciada Adriana. ¿Y quiénes son los que saben de deporte? Pues nosotros. No vamos a esperar que la gobernadora haría deporte alguna vez la gobernadora. ¿En dónde estudió? ¿Qué actividades? Posiblemente ya no le interese eso, posiblemente ya le interese las áreas del conocimiento del derecho. En salud, mire, ¿quién es el ministro de Salud en Colombia? ¿De dónde? Profesor de la Universidad del Tolima muchos años. Cuando yo fui profesor de la Universidad del Tolima, él era profesor de la facultad. Y fue el gobernador y determinó todo eso. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas? Es la primera acción. ¿Cuál es la política pública? La segunda acción. ¿Cuál es nuestro radio de acción, Adriana? Por ejemplo, tú, ¿en qué personas influyes en el deporte? A los niños, a los futuros. ¿De dónde? ¿Los niños de dónde? Pero específico de dónde. Poblaciones vulnerables. Correcto. ¿De tu barrio, tú dónde vives? En la zona. Bueno, de la gente que influyes. ¿Tú crees que Freddy Amazo, por qué viene acá? ¿Por qué viene Freddy Amazo acá? ¿Profesor, me están pagando algo? Para yo estar acá con ustedes allá a las 5 de la mañana de mi casa. A las 5 de la mañana de mi casa. Si no salgo a las 5, no estoy acá hasta ahora. Para los que conocen Bogotá, ustedes saben cómo es a esta hora. Venirse por la autopista norte y cómo es desde la casa para estar acá. ¿Y qué es lo que me anima? Me animan esas cosas. Que si de todos estos 30 y pico estudiantes que hay acá, por lo menos 5 se sensibilicen, ya está voy haciendo algún trabajo. Si por lo menos 5 dicen, oiga, lo que dijo este man me parece que puede servirnos, nos debe terminar un trabajo. Así empecé con el fútbol practicado por mujeres. No te digo que me echaban de varias partes, hasta que en la Liga de Fútbol de Bogotá, primero empezamos en las universidades porque en la liga ni en ningún lado querían. En la Universidad Pedagógica logramos hacer el primer programa en la historia del país. Me dijo la decana, que era una mujer, Judith Jaramillo del Palacio, me dijo en ese momento, le dije, doña Judith, permítame hacer el curso de fútbol. Yo era estudiante de la universidad, no, claro, yo era estudiante del 8º semestre. Y le dije a la decana, déjenme hacer el curso de fútbol para mujeres. No, eso no se puede, no sé qué, hermano. En ese momento, bajé. Le dije, hagamos una cosa, doña Judith. Usted permítame difundir el curso, permítame. Si se inscriben las niñas, hacemos el curso. Si no se inscriben, no lo hacemos. Me dijo, listo. Inundé la Universidad Pedagógica. En la calle 72 y en la calle 79 la inundé. No como hoy, que tienen ustedes la ventaja de correr. Inmediatamente en las redes sociales y todo inundamos, ¿no? En esa época inundé haciendo mis carteleras y pegué por toda la universidad. Salieron 35 niños de diferentes carreras de la universidad interesadas. Sí, nosotros queremos aprender cómo es el fútbol. 35 niñas y ahí arrancamos. ¿Qué te quiero decir? Que son esas acciones. Ir cambiando nuestro círculo, ir influyendo en nuestro círculo positivamente para ir agrandando. Porque en este momento créanme que es muy difícil si no tenemos proyectos, si no tenemos programas y estructuras a nivel político para la política pública como tú lo dijiste.
Entonces, ¿qué nos toca? Ir influyendo en la política pública y cómo podemos influir. En nuestro país nos toca así, porque era lo que tú estabas hablando. Si nosotros esperamos que sean los mandatarios los que vengan a cambiar y los que vengan a decir y los que vengan, la mayoría de mandatarios no conocen de la cultura, no solo del deporte, de muchas otras áreas, no conocen. La carrera política es así, pero ¿quiénes somos los que tenemos que conocer a ella? A nosotros. Entonces yo los invito a que ustedes, cuando vayan a elegir, inclusive hasta los representantes de su universidad, que las universidades públicas se volvieron una sinvergüencería, es una politiquería barata, que para elegir rector, una politiquería barata, que para elegir decano, politiquería barata, para elegir todo en la universidad se volvió una politiquería barata. Entonces, cuando usted vaya a elegir, así sea el decano, el coordinador de su departamento, el representante de los estudiantes en el Consejo Superior, etc., mire cuál es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto que está llevando? ¿Y qué va a decir con relación al programa de deportes y al programa de educación física, etcétera, etcétera? Hoy en día la virtualidad y la educación a distancia. ¿Tú sabes cuál es la primera universidad que estructuró en Latinoamérica la educación física virtual? No, Adriano, la Universidad de Tolima. ¿Qué te parece? ¿Tú en qué año naciste? ¿Cómo? Exacto. 16 años antes de que tú nacieras, ya la Universidad de Tolima tenía programa de educación física, deportes y recreación virtual. ¿Sí te das cuenta? Y muchos se graduaron en todo el país así. Entonces había acá en Chaparral, había por el otro lado en ese momento, ¿cómo sería que todavía existía Armero? Había Armero, había Ibarra, y lo difundieron a varias partes de Cundinamarca, Cibaté, Facatativá, varias partes donde los estudiantes estudiaban virtual. Pero eso ¿por qué nace? Nace porque hay un proyecto, porque hay una proposición, porque alguien se apersona de esa situación. Entonces esperamos que las personas que sigan llegando a manejar el departamento, a manejar el deporte en el departamento del Tolima, pero partiendo inclusive de la misma universidad, tengan esa política pública. ¿Y qué es esa política pública? Y sigue instaurando en la